En mi intervención del lunes pasado hablé de que había una serie de temas que esta Asamblea Legislativa debía tocar en los próximos días, o por lo menos iniciar la discusión para que abramos debates. Hoy quiero profundizar en uno de esos temas, el régimen político de nuestro país. Nuestras constituciones prácticamente todas definieron una predilección por un poder ejecutivo fuerte y un parlamento débil. Ha llegado la hora al menos de plantearnos la transición al parlamentarismo. Costa Rica tiene décadas discutiendo sobre las insuficiencias del presidencialismo, la necesidad de ampliar los espacios de concertación política y representatividad. Tiene al menos 5 lustros debatiendo sobre ingobernabilidad, 5 administraciones desde la irrupción del pluripartidismo que hace cada vez más difícil lograr acuerdos en un Congreso preso de procedimientos diseñados para el bipartidismo y que, aún entonces, resultaban con frecuentes ineficiencias, lentos y en no pocas ocasiones estériles. Meses atrás recordaba a Manrique Jiménez Mesa en la Comisión de Notables de la que formó parte y donde se plantearon soluciones a corto, mediano y largo plazo, que había que apoyar esa transformación del presidencialismo. No se quedaron exclusivamente en la propuesta por un sistema semipresidencialista, sino que al proponer cambios del sistema presidencialista a uno semipresidencialista, lo hicieron con la intención práctica y realista de ir adaptando parte del desarrollo institucional por un sistema distinto de gobierno, que finalmente debería consolidarse en un remozado parlamentarismo. La responsabilidad política del Ejecutivo frente al Legislativo constituye el rasgo más importante que distingue al parlamentarismo como sistema de gobierno. Como se sabe, el Ejecutivo es un régimen parlamentarista en una naturaleza dual. El jefe del Estado, sea el monarca o el presidente, tiene un titular distinto del jefe de gobierno o primer ministro, que es el verdadero centro político del Ejecutivo en un parlamentarismo clásico. En esta forma de gobierno, el jefe del gobierno es indicado por el jefe de Estado de entre la mayoría parlamentaria, sea esta directamente electa por la ciudadanía o sea el producto de la mayoría lograda con el respaldo de las distintas fuerzas políticas, fruto de la negociación dentro del Parlamento. Siempre existe la posibilidad de que el Ejecutivo sea destituido mediante el mecanismo de la votación de una moción de confianza en sede parlamentaria. Cuando esta prueba no se supera, se acude de nuevo al soberano, al pueblo, al que se le consulta por medio de una nueva elección, y este proceso de responsabilidad política es ejercido directamente por los representantes directos de la nación. En caso de conflicto, la solución final está en manos del elector. En este sistema, los partidos no se guardan fichas o figuras destacadas para nombrarlas en el Ejecutivo. Los pesos pesados, las mejores figuras, forman las listas electorales. Aún así, en las actuales circunstancias, es muy probable que no tengamos mayorías, si nos atenemos a la evolución reciente de nuestro proceso político. La preponderancia del Parlamento en este sistema deberá llevarnos a pactos de gobernabilidad basados en programas compartidos, en compromisos de mayorías en torno a un gobierno. En el presidencialismo se carece de un instrumento análogo. Los juicios por crímenes de responsabilidad no solo son excepcionales, no guardan relación con el ejercicio de la responsabilidad política propia del parlamentarismo. Nuestra historia política y constitucional muestra que desde las épocas de Braulio Carrillo, la predilección por un ejecutivo fuerte y un parlamento débil, que con el correr de los años ha perdido la docilidad, sin que, sin embargo, el sistema conduzca a nuevos instrumentos de toma de decisiones. La capacidad de procesar demandas se hace cada vez más patente y la falta de congruencia del Ejecutivo carece de sanción. La oferta electoral puede ser incumplida con cierta impunidad, pues la sanción demorará siempre hasta que se cumple el cuatrienio. Con respecto al presidencialismo democrático, se habla en la literatura de distintas subdivisiones. Así cabría hablar de presidencialismo puro, donde el presidente nombra y remueve libremente a los ministros con facultades colegisladoras y que influye en la designación de los jueces. Un presidencialismo atenuado en el que el Congreso puede remover a los ministros mediante votos de censura o rechazos de votos de confianza. Un presidencialismo dirigido
mediante un partido hegemónico o que funciona con base en acuerdos bipartidistas. Y finalmente, un parlamentarismo semipresidencial, donde al lado del presidente de la República existe un presidente del Consejo de Ministros, una especie de primer ministro con una escala de dependencia mayor del presidente, que es quien le designa, pero removible por la Cámara de Diputados a través del voto de censura, sin perjuicio de su destitución por el mismo presidente de la República, y con las significativas atribuciones en el manejo de los servicios públicos, además de otras competencias. Como esa transición al parlamentarismo eventualmente puede pasar por una constituyente, me parece importante dejar planteadas algunas ideas para una pronta implementación. En efecto, compañeros y compañeras, parece que el voto de censura al gobierno debe acarrear el cambio de los ministros reprobados. Si ese es el resultado, induciremos en la dinámica parlamentaria estímulos para que el gobierno se empeñe en tener una base de sustentación parlamentaria mayoritaria, lo que deberá lograr mediante acuerdos y pactos que involucren un programa de gobierno que cuente con el respaldo de los legisladores, suficientes para sostener el gabinete. En ese sentido, recuerdo el proyecto de varios diputados que reforma el artículo 121, inciso 24, agregándole que, abro comillas, aprobada la censura, no podrá ejercer cargo alguno en el Poder Ejecutivo por el resto del periodo constitucional, cierro comillas. Otro cambio que complementa la anterior sería permitir la participación de diputados en puestos de ejecutivo manteniendo su condición de diputado, modificando el primer párrafo del artículo 111 constitucional, con lo que se cruza el puente de la responsabilidad política del Parlamento al Ejecutivo. Finalmente, también debiéramos plantearnos la posibilidad de moción de anticipación de elecciones, que con una mayoría absoluta pueda permitirnos resolver las graves crisis institucionales y procesos dañinos para la democracia, como los que se han querido impulsar en estos días, por ejemplo, en Brasil. Si nuestro presidencialismo es atenuado, podemos hacer que sea aún más eficaz desde la perspectiva de su funcionamiento, haciendo por canales institucionales se resuelvan las crisis, educándonos para ver normal la cultura del acuerdo dentro de las posibilidades para lograr coaliciones. Avanzar en este sistema es mi llamado y una invitación a reflexionar y actuar para perfeccionar la democracia. El camino es empedrado, pero debemos empezar a transitar si queremos darle respuestas a los costarricenses que cada día exigen más de un sistema democrático que cada día más les falta más a los ciudadanos costarricenses. Muchas gracias, señor presidente.